para que sepan de quién estamos hablando. Vane Rivas es una apasionada estratega de la comunicación corporativa con más de 2 décadas de trayectoria, impulsando marcas globales desde una visión integral de negocio. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos de alto impacto en industrias como consumo, consultoría, seguros, retail, dejando huella en México y en América Latina. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Marketing por la Universidad del Valle de México y egresada de la especialidad en Mercadotecnia. Vane ha ocupado posiciones clave en empresas como KPMG, Zurich Seguros, Walmart de México y Centroamérica, Danone y actualmente lidera la comunicación para el mercado hispano en Mercado Libre, la compañía de tecnología y comercio electrónico más relevante en América Latina. Su compromiso con el desarrollo de la profesión la llevó a formar parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Comunicadores AMCO durante 2018 y 2020, donde fungió como directora del premio AMCO. Imagínense la presión que tengo yo. Uno de los máximos, obviamente, reconocimientos a las mejores prácticas de comunicación corporativa en México. Además de su labor ejecutiva, Vane comparte su experiencia como docente en diplomados de marketing y comunicación en instituciones como la UNAM y la UVM, inspirando a nuevas generaciones de profesionales a construir marcas con propósito y reputación con impacto. Vane, me encanta de verdad. Gracias por aceptar. Gracias a todos los que se están conectando. Gracias, Patti y Viri, también del AMCO, que nos ayudaron mucho a darle impulso a esta comunicación. Bienvenidas y bienvenidos todos. Pongan mucha atención. De verdad, apunten porque aquí está la masterclass de cómo su proyecto puede tener un mayor impacto y puede ser acreedor ganador. Y ya por último, les recuerdo que se cierra la fecha de convocatoria el 15 de agosto. Entonces estamos a 3 semanitas para que todavía puedan inscribirse y subir sus proyectos. Vane, bienvenida, gracias, te cedo la palabra. No, hombre, Lore, gracias. No, inmerecimiento total de esta presentación, pero muchísimas gracias por invitarme al espacio y poder compartir con toda la comunidad de colegas y de compañeros y excompañeros y mucha gente que estoy leyendo aquí que está participando, que nos conocemos de la industria. Así es que feliz de poderles compartir un poquito de este camino del Premio AMCO que ahora lideras muy bien tú, Lore, y que al final es para mí eh, un placer poder seguir sumando a lo mucho que ha hecho durante muchas décadas la asociación en términos de profesionalizar nuestro rol, de hacerlo relevante y de hacerlo lo más de alto impacto posible para los negocios donde trabajamos y colaboramos. Porque creo que hay camino todavía por recorrer, pero AMCO ha hecho un gran avance en cómo nos podemos seguir posicionando dentro de las compañías como un área estratégica y de valor a través de iniciativas de comunicación empresarial que nutran el negocio sobre todo. Entonces, muchas gracias. No les voy a tirar más rollo. Eh, el premio AMCO es un premio al que yo le tengo muchísimo cariño porque he estado en todos los roles, en el de ganadora, en el de perdedora o el de aprender, digamos, cuando uno no gana, el de juez, el de líder del premio y sé lo difícil y lo retador que es liderar un proyecto como este, así es que Lore te va a ir increíble. Em, y nada, a ver, les traje un poquito de todo, pero sobre todo quiero que se vayan con lo que ha sido la dolencia del premio AMCO por muchos años y que todavía seguimos encontrando algunos aprendizajes en los trabajos que nos llegan cada vez que tenemos que evaluar alguna propuesta que está en concurso en este premio, que además tiene una metodología invaluable. Entonces, si vamos a la presentación. Van a ver el famosísimo color amarillo, que es el color Meli en algunas cosas, solo para que le demos algo de onda amarilla. Ahí en lo que me ayudan a poner la presentación, les quiero contar rapidísimo y se los prometo en 2 slides, qué es Mercado Libre, solo para que todos estemos en la misma página, porque voy a usar un poquito del caso de Mercado Libre, de uno de los casos que ganaron el premio AMCO,
como ejemplo. Entonces, solo para que sepan, ¿no? Si quieren, vamos a la siguiente. Nada, Mercado Libre, como ya lo decía por ahí Lore, es la compañía de comercio electrónico más grande de América Latina y además ahora, desde hace algunos meses atrás, la empresa más valiosa por valor de capital de mercado de América Latina. Estamos por arriba de FEMSA, incluso que por ahí nos estábamos dando un quién vive, y de Petrobras. Entonces, la verdad es que ha sido un recorrido de 25 años, cumplimos el año pasado, muy interesante. Tenemos un ecosistema increíble conformado básicamente por dos grandes entes, Mercado Libre, que es nuestro marketplace, el que seguramente conocen más ustedes, y Mercado Pago, que es nuestro negocio de fintech y que juntos apalancan un impacto increíble en el mundo de los emprendedores, los negocios, las personas y los usuarios de las finanzas digitales. No los voy a aburrir más, tenemos negocios súper interesantes. Somos una compañía natamente tecnológica. Si vamos a la siguiente, los últimos 2, 3 años han sido súper intensos en Mercado Libre porque ha sido como un despegue, no solo por el negocio que obviamente tuvo un boom grandísimo con la pandemia cuando el e-commerce explotó o terminó de explotar, sino que también como una compañía que les decía de clase mundial, la número uno de la región, que no es fácil porque ser una compañía de clase mundial en una región con un montón de oportunidades tiene su logro aquí, nada, no lo voy a enlistar, algunos premios que hemos recibido en el último año, en los últimos 2 años, y entonces súper relevante que lo compartamos porque nos llena de mucho orgullo. Seguro algunos de ustedes reciben sus paquetes el mismo día cuando piden algo que necesitan en nuestro marketplace o han hecho alguna recarga del tag. Y si no lo han hecho, háganlo porque Mercado Pago es lo mejor que hay para recargar el tag para los que van a Santa Fe y así. Es espectacular y nada, muy orgullosa de ser parte de esta empresa. Y les quería contar un poquito porque un poquito va de eso, de, de, de cómo plantear un caso y voy a utilizar un poco del caso de Mercado Libre que fue reconocido en una edición anterior. Entonces vamos a la siguiente. Por favor, si van teniendo dudas o van queriendo em, compartir comentarios, está el chat abierto para quien quieran. Em, Pues sí, hemos recibido, en realidad he tenido la fortuna de presentar proyectos en AMCO, en el premio, en las empresas que ven ahí y creo que si no en todas, en la gran mayoría de ellas hemos recibido, no yo, mi equipo, quienes participamos en los proyectos, esta distinción. Y la más reciente con Mercado Libre, una que les traigo de ejemplo, se llama una iniciativa que hicimos para el Hot Sale que se llamaba Lo más hot de Mercado Libre, que fue reconocida con un premio AMCO en ediciones pasadas. Entonces, nada, un poco empezar de ahí. Y como ustedes saben, si vamos a la siguiente, el premio AMCO tiene una metodología muy particular. ¿Y a qué me refiero? No estamos compitiendo en ningún momento entre un trabajo versus el otro. Es decir, la Mercado Libre y los X número de trabajos o el trabajo que pueda someter a evaluación en una edición de premio AMCO no está compitiendo con el de 3M o el de Google o el de Cinépolis o cualquier otro que pueda entrar. Es decir, cada trabajo compite contra la propia metodología del premio AMCO, que es muy relevante para nosotros y que está creada específicamente para ir cumpliendo con ciertos puntajes de ciertos apartados que tiene el premio, en donde nosotros como owners de ese proyecto que estamos presentando para evaluación, tenemos que ir demostrando en cada uno de los apartados cómo está construida esa iniciativa de comunicación y por qué creemos que merece una distinción particular y ser destacada como una de las mejores prácticas de comunicación empresarial en el país. Entonces, vamos a ir revisando esa metodología del premio y qué es lo que sí tienen que tener muy en cuenta cada vez que ustedes van a preparar un trabajo para someterlo a evaluación. Hay jueces, más de 60, dependiendo de las ediciones, pero a veces hemos tenido, no sé, 80 y Patti no me dejará mentir, ahí me lo aclaras después en el chat, pero hemos tenido cientos y cientos de jueces en cada edición, personas con una trayectoria
muy relevante, evaluando casos de comunicación y revisando que toda esta metodología y que todos estos proyectos en realidad merezcan esta distinción porque tienen una solidez no solo en el planteamiento del proyecto, sino en qué pasó con ese proyecto. Y yo creo que esta es el primer punto que tenemos que tener claro todos. ¿Por qué quiero someter este proyecto a evaluación, considerando lo que merece ser distinguido como una best practice de comunicación empresarial? Y entonces de ahí vamos a la siguiente slide. Hablando del premio, sí, dale a la siguiente, Vir, gracias. Hablando del premio AMCO, es lo que les decía, es hablar, sí, gracias, Pati, sí, más de 70 jueces en promedio por edición. O sea, es un montón de gente talentosísima, de mucha trayectoria evaluando esto. Y hablar del premio es hablar de comunicación estratégica y de sus mejores ejecuciones. Yo creo que todos compartimos la visión de lo difícil que a veces es hacer tangible el trabajo de un comunicador dentro de una organización. eh, Solemos ser percibidos como más ejecutores y como más, sí, realizadores de acciones que de planes estratégicos o de enfoques estratégicos. Entonces tenemos una gran labor de visibilizar lo intangible, aquello que no es evidente necesariamente y a veces hablamos de la reputación de la compañía, a veces hablamos del engagement de los empleados a través de la comunicación interna, eh, pero sobre todo lo que más tenemos que encontrar y lo primero que tiene que responder a nuestra pregunta de qué proyecto y por qué ese proyecto es merecedor para irlo a presentar a un premio AMCO es que tiene que estar asociado al negocio. Nosotros mismos tenemos que ser los primeros en contextualizar por qué esta iniciativa fue o es relevante para el negocio. De lo contrario, estamos en el mundo en nuestro pequeño mundo de comunicación, hablando sobre nuestro propio idioma sin conectarnos con el resto de la organización. Y hablo del negocio como puedo hablar del propósito o de la finalidad o el objetivo final de alguna organización, porque muchos de ustedes pueden estar no en una empresa, sino en una fundación, en una institución eh, que tiene sin fines de lucro o algún otro tipo de institución que no necesariamente está hiperdirigida por un indicador de negocio. Y finalmente, ¿cuál es el impacto que queremos lograr? Pero quiero ir de verdad y quiero hacer mucho énfasis, me van a escuchar mucho hablar de por qué es importante identificar cuál proyecto y cuál es el impacto de ese proyecto antes de correr a llenar una presentación o hacer un trabajo para presentarlo al premio AMCO. Vamos a la siguiente, Vir. Los especialistas en comunicación, lo que utilizamos o que lo que hacemos es definir, encontrar, utilizar mensajes, información, significados para hacer una conexión con, a través de una jornada, un recorrido con alguien al final del proceso, pero no solo para conectar y que sepa, a veces puede ser sí informativo, es cierto, pero la realidad es que queremos un resultado no solo en donde el mensaje se llega, sino que ocurran ciertas cosas con ese input, con esa conexión, con ese mensaje que enviamos. Y normalmente tienen que estar asociados a un resultado más allá del impacto inicial que puede llegar a tener esa campaña, ese mensaje, esa primer punto de contacto que tiene la iniciativa que nosotros lanzamos de comunicación y ese efecto que realiza en la audiencia en la que estamos atacando, ¿no? Puede ser una experiencia, un sentimiento, una reflexión, la generación de una conversación, el ataque o la reversión de una conversación. Tenemos casos espectaculares y creo que eh, luego creo que para AMCO sería muy interesante que evaluemos el caso más reciente de la Kiss Cam de Coldplay, que ha sido un caso que le ha volado la cabeza a marketineros, a comunicadores, incluso en nuestras últimas noticias recientes con esta contracampaña o esta campaña, no contracampaña, pero esta campaña que sacó con Gwyneth Paltrow para seguir la conversación, la compañía
en donde pertenecían estos dos colaboradores que fueron captados en la Kiss Cam. Entonces, hay cosas mucho más allá de solo emitir y cumplir con la ejecución de una buena campaña o de una buena salida de comunicación. Es decir, queremos generar acción o transformación, ¿no? Básicamente eso. Y parecen de verdad cosas muy obvias, no les estoy diciendo la panacea a nadie, pero les prometo que a lo largo de los años, cuando hemos visto y evaluado cientos de trabajos, seguimos viendo que estamos todavía un poco enfrascados en algunas cosas en donde no somos lo suficientemente claros de lo que estamos buscando. Si vamos a la siguiente. El primer paso de la metodología del premio AMCO, que ustedes lo van a ir viendo para quienes ya lo han hecho, pero quienes están por primera vez, lo primero que te pide, el primer paso que te pide documentar el premio es la identificación. Está un poco junto, pero es básicamente la identificación de la necesidad del negocio. ¿Qué es lo que está pasando alrededor del área de comunicación dentro de la organización que amerita una estrategia, un plan, una ejecución de comunicación? Y parece una pregunta sencilla, pero de verdad que no lo es, porque hemos encontrado trabajos y ahora traje un par de ejemplos, no digo, no vienen nombres, no dice nadie, y quise traer un ejemplo de lo que no debemos hacer en vez de lo que sí debemos de hacer, porque hay más nos de los que logran hacerlo correctamente. Y es, ¿qué necesidad hay? ¿A qué necesidad estoy atendiendo de lo que está pasando en la compañía que yo puedo resolver a través de una estrategia o de un plan de comunicación? Y parece algo sencillo, pero si vamos a la siguiente. En el mundo de las, si quieres, voy a usar un poco para hacer la anterior BIR, para hacer un poco este mundo de este gráfico que tiene como 18,000 cosas y que eh, hay diferentes áreas alrededor de la compañía que tienen necesidades de comunicación, ¿no? Puede ser una necesidad específica del área del equipo de recursos humanos que necesita una cosa de engagement. Alguien necesita marketing, que necesita traer una celebridad porque aparentemente la marca no se está posicionando bien y entonces salgamos con la campaña increíble porque seguro si traemos voy a usar celebridades que hemos usado en Mercado Libre, a Carla Souza, con eso la vamos a reventar. Y así todas, ¿no? O quiero un revenue de usuarios, si necesitamos ganar más usuarios en la app de Mercado Pago, entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entonces saquemos una promoción de cupones y el 2 por 1 en la recarga del tag para que bajen la aplicación. Hay como siempre mucho ruido alrededor y muchas necesidades también, dependiendo del área interna con la que estemos ejecutando o interactuando, de qué necesitamos como equipo. Pero aquí es donde la estrategia y la cabeza de comunicación necesita identificar cuáles son exactamente esas prioridades del negocio que verdaderamente necesitamos. Entonces, a veces presentamos casos de comunicación en este premio que son muy genuinos, pero que no es necesariamente una necesidad. Y les pongo un ejemplo. En la parte de eventos, que es una categoría muy de ejecución, que puede ser tan estratégica o tan táctica como querramos, no estamos evaluando qué tan estratégicos somos y qué tan tácticos somos en el premio AMCO. Un gran evento, una gran ejecución o una gran activación puede tener un premio AMCO, lo mismo que una estrategia muy sólida de comunicación de meses y meses en una compañía. No estamos evaluando la complejidad del proyecto, sino que el proyecto se vaya enlazando de manera correcta. Entonces, les pongo un ejemplo de algún caso que tenemos en donde se había sometido a evaluación del premio AMCO una fiesta de fin de año, en donde todo el mundo lo había pasado increíble y fue una fiesta que se lució muchísimo y ha habido artistas y la habían pasado muy bien y los 1,000 empleados que habían ido a al evento de fin de año habían rankeado muy bien en la encuesta de satisfacción, que le habían pasado muy bien y que les había gustado la comida y que les había gustado el artista y que habían estado de acuerdo con el horario y etcétera. Pero en realidad, un evento, la realización de un evento de fiesta de fin de año no es el objetivo que atienda una necesidad
clave del negocio. Y no estoy diciendo que no pueda ser una fiesta, un evento que potencialmente pueda recibir un premio. El tema es para qué la estamos haciendo y cuáles son los outputs de ese evento. Entonces, uso estos ejemplos porque estos son los principales errores que cometemos al llevar una propuesta de proyecto AMCO a la mesa. Ahora sí vamos a la siguiente. Entonces, primer paso, identificar de verdad cuáles son las estrategias, cuáles son las necesidades del negocio que ameritan una iniciativa o un proyecto de comunicación que creemos tiene potencial para ser reconocido a nivel nacional como una best practice. Un evento de fin de año, de Navidad, no necesariamente atiende a estas necesidades de negocio que creemos que puede ser algo que se distinga como un best practice dentro de la comunidad que conformamos todos los que estamos aquí. Entonces, primer punto, traigan su mejor prioridad estratégica o ejecutiva o de ejecución eh, que tengan. No identifiquen proyectos o necesidades que normalmente no catalogaríamos como un best practice de comunicación. Entonces, la identificación del proyecto, de qué de todo lo que he hecho vale la pena llevar el premio AMCO es sumamente relevante. Entonces, ese es el primer paso. Identifiquen bien cuál es su proyecto maestro. No se trata de ganar 5 premios o 18. Tengo colegas muy destacados que los he visto ganar y subirse 4 veces al escenario en una sola edición por muchísimos reconocimientos y son unos ganadores de primera línea. Pero creo que vale la pena que realmente nosotros seamos sinceros y llevemos el proyecto que mejor sea y no meter 18 por querer ganar algo, a ver cuál pega. De verdad, identifiquemos bien. Dicho eso, hay un siguiente paso en la metodología. El siguiente paso es el planteamiento estratégico del proyecto. Y aquí vamos a la siguiente. Esto es lo más importante, es decir, cómo vamos a ir a conectar esto que el negocio está necesitando con una estrategia de comunicación. Y acá voy a usar, si vamos a la siguiente, un ejemplo de Mercado Libre. Bueno, acá nada, si quieres le damos rápido ahí, Vir. No sé, pueden ser iniciativas de, tengo una necesidad de marca empleadora, tengo una necesidad de posicionamiento reputacional porque o no nos ven o nos ven mal y necesito tener una reputación relevante y positiva. Puede ser una campaña interna de cultura, de engagement, de, de concientización. Hay un montón de opciones. El lanzamiento de un producto donde comunicación interna o externa o las dos tienen un rol importante junto con marketing. Puede ser algo de influencia digital. Ahora más que nunca estamos en el mundo donde la conversación digital es sumamente relevante. Entonces, y el impacto que estamos logrando es, pues estos son algunos ejemplos, pero yo les traje uno de Mercado Libre para ir a algo más concreto. Este fue uno de los proyectos que se ganó el premio y nosotros trajimos un trabajo de ejecución que hicimos en su momento para activar la campaña del hot sale que normalmente ocurre en mar. Sí, sí, totalmente, María José. Puede haber varias necesidades, pero ahora vas a ver que entre más concreta seas, mucho mejor. Porque algo que también nos pasa un montón cuando presentamos los proyectos es que queremos como abarcar todo y ahora lo vamos a ver en los objetivos. Somos como muy amplios en lo que queremos lograr y muy ambiciosos, cosa que está muy bien, pero ser amplio es ser todo y a la vez poco claro y concreto. Entonces, logro, pero no logro. Ahora lo vamos a ver. Siempre es mejor acotar. En esta ejecución de Hot Sale, queríamos lograr básicamente dos cosas. Teníamos la gran necesidad de explicar lo que ocurría en una jornada de Hot Sale en general a nuestras audiencias, que en este caso era una audiencia mediática. Eso es súper importante y ahora lo vamos a ver. Este es un evento que hicimos un escape room para que presentarle a los periodistas cómo sucedía el hot sale
dentro de Mercado Libre y tenían que pasar por diferentes cuartos que les iban explicando 5 puntos muy importantes que queríamos posicionar entre los medios y entre los influencers orgánicos y no orgánicos que teníamos, cómo sucedía el hot sale y por qué Mercado Libre era el envío, el mejor envío, el más rápido y el de los mejores precios, ¿no? Pero un poco no solo quería hablar de precios y no solo quería hablar de variedad de productos, quería hablar de la, es que lo quería decir en inglés, perdónenme, de la jornada, de la travesía, de lo que pasaba cuando alguien hace clic en en el celular, en la página, en el marketplace y dice, quiero estos tenis, y qué pasa hasta que el usuario lo recibe. Entonces abrimos un escape room y explicamos. Entonces, ¿cuál fue el planteamiento? Teníamos una necesidad de apoyar la conversación de marketing sobre el hot sale, que era muy de celebridad, muy de cupones, pero también queríamos hacerles notar un poco más de la fuerza de Mercado Libre. Entonces abrimos este escape room, vinieron varios medios, ahora les voy a decir muchos medios. Fue una de las iniciativas de salidas mediáticas más exitosas que hemos tenido en una fecha especial que le llamamos nosotros, y teníamos indicadores muy clave, que eran objetivos muy claros, que era posicionar a Mercado Libre como el marketplace más rápido y el marketplace con más variedad, con toda su fuerza logística para llegar de México y para llegar a los mejores resultados. De eso queríamos que se tratara. Perdón que no les traje, no les quise traer el caso por caso porque nos terminaríamos tomando un montón de tiempo, pero quiero ir ahí. Si vamos a la siguiente. Parte del planteamiento estratégico, y aquí está la clave de todo, es tener objetivos claros. Ahí les dejo un poquito de las estaciones del escape room que tenían que liberar los periodistas. Eh, el error más grande, yo les diría, y Patti, corrígeme si aún no sigue por ahí, pero el error más grave de la presentación de un proyecto del Premio AMCO es que no sabemos plantear objetivos, y de verdad parece algo que aprendimos en general en la escuela, pero nos cuesta muchísimo trabajo. Si yo tengo un target de objetivo, ¿qué quiero lograr con este escape room? ¿Qué quiero lograr con esta campaña? ¿Qué quiero lograr con este proyecto? Es algo que nos pasa muchísimo. Somos súper etéreos, no lo sabemos hacer smart, que es lo que dice la siguiente slide, y nos cuesta muchísimo trabajo llegar a eso. Tenemos que hacer objetivos que sean específicos, es decir, ¿cuál es el output de esta iniciativa? Quiero posicionar a Mercado Libre como el marketplace número uno en el hot sale, destacando su logística en envío rápido, variedad de productos en el marketplace y capacidad logística. Y eso es lo que yo quiero ver reflejado en qué audiencia. Bueno, obviamente, hablando de objetivos, tenemos que definir cuándo es la fecha, cuántos medios de comunicación o qué cobertura, más bien, no cuántos medios, qué cobertura de noticias, cuál es mi KPI de notas orgánicas a lograr después de esta ejecución. Esas notas, qué valor de retorno tienen si es que las hubiera pagado. ¿Cuántas trajimos a influencers? Entonces había objetivos que tienen que ver con cuántos influencers y cuántas notas no paid tenían que salir. ¿Cuál era el sentimiento de la conversación en qué mensajes quería que estuvieran atados? Y entonces, ¿dónde estaba la medición? Es decir, yo tenía número de notas de medios Tier 1 a alcanzar, tenía sentiment de la conversación, es decir, cuánto sentiment de conversación positiva necesitaba tener, cuál iba a ser mi share of voice del hot sale versus mis principales competidores. Ustedes saben cuáles son, no los voy a nombrar aquí. Eh, y entonces contra los competidores yo quería liderar por más del 60% de la conversación mediática de la fecha especial. Eh, y también quería, por supuesto, que los titulares, hablando de conversación temática, estuvieran al tanto de el liderazgo, relacionados con el liderazgo de Mercado Libre y con su fuerza logística, hablando específicamente de envíos rápidos y variedad de productos. Todos esos indicadores estaban puestos en mis objetivos. Había tipo de mensaje, número de notas Tier 1,
en qué periodo estaba el periodo puesto, la conversación mediática del 15 de mayo al 6 de junio, que es el periodo del hot sale, el share of voice positivo, 60% 90, perdón, 90% positivo en la conversación, 60% en el liderazgo del share of voice mediático versus este competidor y este competidor. Y esos eran los objetivos. Entonces, no estamos hablando de hacer que el evento sea exitoso y que vengan muchos medios, y entonces tuvimos 40 medios asistentes y 3 influencers y 4 este, celebrities, hicimos 16 entrevistas. Eso no importa, esos son indicadores de ejecución que están buenos que los tengamos puestos, pero ¿cuál es el output de esa activación? ¿Me explico? Entonces, todos esos objetivos los definimos de esta manera porque al final lo que veníamos a entregar después de esta activación era: logré mi KPI de notas, logré mi KPI de sentiment positivo, logré mi KPI de share of voice mediático, logré mi KPI de titulares temáticos con respecto al contenido de las notas que se publicaron. No solo era que se publicaran notas, sino que se publicaran notas con el enfoque de la conversación que nosotros habíamos montado en el escape room. Y todo esto activado por una ejecución de diversión, de traer a la gente, a los medios, a los influencers, a vivir una experiencia de lo que es Mercado Libre. Vamos a la siguiente. Les quiero traer aquí 2 ejemplos de objetivos que nos han llegado y que vemos más común de lo que creemos en los trabajos del Premio AMCO. Cuando ponemos la pregunta, ¿qué queríamos lograr con este plan de comunicación? ¿Cuál es el objetivo general o los objetivos específicos? Acompañar el proceso de transformación del banco, este era un proyecto de un banco, para lograr crecer el negocio con una adecuada administración de los riesgos no financieros. Elevar el nivel de conciencia y responsabilidad para tomar acción en la prevención de riesgos no financieros. Contribuir a mejorar el sentimiento de pertenencia y elevar la moral de la organización. Sentar bases culturales para el futuro y acercar a los colegas del banco para que, independientemente de su ubicación, tuvieran un espacio o mecanismo interactivo para ampliar sus conocimientos, sus dudas y sentirse parte fundamental de un objetivo. ¿Qué observan en estos objetivos? ¿Alguien me puede decir? En el chat, en el micrófono, como quieran. Juliet Lozada, de Muy Intelis bien, Software. bien, Buenas Juliet. tardes. Hola. Un reto enorme de la posibilidad de medirlos. Claro, Me parece absolutamente. que tiene una amplitud eh, en su declaración y creo que el mayor reto sería poder determinar si fueron exitosos o no, porque hay una incapacidad de medirlos. Totalmente, Julie. ¿Alguien más? Totalmente. Incapacidad de medirlo 100%. De ahí ya está. ¿Alguien más quiere sumar algo? Sumando a lo que dice Julie, mientras alguien más se anima, hablan de un montón de temas, ¿no? Acompañar el proceso de transformación del banco es algo demasiado amplio, ¿no? Para lograr crecer el negocio con una adecuada administración de los riesgos no financieros, o sea, son muy, muy amplios. Elevar el nivel de conciencia y responsabilidad también, esto es muy, muy etéreo. ¿Cuál es el nivel, a qué le llamamos nivel de conciencia y responsabilidad para la toma de acción en la prevención de riesgos? Eh, Me explico, son conceptos y además tienen diferentes enfoques, ¿no? Algunos son sentar las bases culturales para el futuro, o sea, hay de negocio, de ética, de people, o de recursos humanos. Entonces, un planteamiento tan abierto de objetivos que es muy difícil que después de esto encauces una iniciativa que después te lleve a una evaluación de resultados que te pueda medir esto. ¿Me explico? Voy a otro ejemplo. Acá tenemos otro. Mientras les voy a explicar, no, les digo, no, es un tema de, no de exponer ni de hablar de mucho menos, pero simplemente a veces nos parece como algo que es muy natural y no sucede tan natural, ¿no?
Acá celebrar, este es el ejemplo de la fiesta de fin de año, perdón, me quedó muy marcado en su momento, pero celebrar los logros del año con una fiesta donde los colaboradores puedan pasar un rato agradable con sus compañeros de trabajo. Igual, ¿no? Hay todo un escenario que no está definido aquí. Lograr que la temática del evento sea adoptada por nuestros colaboradores y que en realidad vivan la experiencia que queremos transmitirle. Ojo que no hay nada malo con querer hacer ejecuciones tácticas, eh, eh, digamos, no tan elaboradas. No pasa absolutamente nada, siempre y cuando de verdad tengan un input y un objetivo muy claro de a qué necesidad está atendiendo. Incrementar la satisfacción de los colaboradores a comparación del evento del año pasado. Fomentar la participación de nuestros colaboradores antes y durante el evento y crear un entorno de rock y concierto lo más real posible. Está como todo otra vez, como no queda clara cuál es la necesidad de la compañía, más allá de que quieren que el empleado pase una buena experiencia y sea una experiencia mejor que la del año pasado, pero esto no hace una best practice de comunicación. Puede ser muy viable y muy válido querer hacer una gran fiesta de fin de año para que el empleado se sienta más comprometido con la compañía, etcétera, pero no es un tema que necesariamente vaya a destacarse por ser un premio como un best practice, ¿me explico? Entonces, igual acá no hay indicadores. ¿Cómo voy a medir? Incrementar la satisfacción. ¿En cuánto? ¿En dónde estoy hoy? ¿Cuál era la del año pasado? Y cuál es mi meta este año? No dice nada de esas cosas. Entonces, este es el gran punto y por eso le invierto tanto tiempo a esta primera parte del trabajo, porque de verdad es un tema muy difícil y aquí es donde el trabajo empieza a perder puntuación contra la metodología del premio, porque aquí es donde los jueces califican y no hay retorno si tú tienes una baja calificación en los objetivos. Entonces, ¿qué necesidad estoy atendiendo? ¿Qué particular necesidad? Y cómo esos objetivos responden a esa necesidad con indicadores que yo debo de alcanzar. Si hay puntos de partida, pongámoslos. El engagement está en 90 y yo quiero llevarlo a 56. El hot sale de Mercado Libre del año pasado, la conversación mediática fue de 196 notas Tier 1. Este año 2025 quiero que sea más 20% versus el año anterior con este tipo de mensajes. Entonces, tiene que estar muy bien redactado ese objetivo. Puede ser un objetivo general y objetivos específicos, puede ser un gran objetivo general, eso depende de la iniciativa. Vamos adelante. El siguiente paso que nos define la metodología es quiénes son las audiencias y mucho de lo que hemos visto en la siguiente son que no vamos a una descripción de audiencias muy genérica y aquí nos tenemos que volver comunicólogos marketineros 100%. Entre más pulida yo tenga la audiencia, mucho mejor voy a identificar a quién exactamente le estoy hablando. Y voy primero con los ejemplos de comunicación interna que normalmente te dicen todos los empleados de la compañía. Sí, pero ¿quiénes son? ¿Quiénes son los empleados de la compañía? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es la edad promedio? ¿Cuál es la antigüedad promedio? ¿Qué están buscando? ¿Qué los caracteriza de los empleados de otra compañía? ¿Y por qué voy a ejecutar esta campaña con ese enfoque que a qué necesidades atiende de esa audiencia? Si vamos a la siguiente, Bill. Eh, entonces hay que hacernos preguntas como ¿quiénes son específicamente? A veces no necesariamente son todos los empleados de la compañía, a veces son los empleados más de operaciones, a veces son los empleados más de back office o como les llamemos en las distintas empresas. ¿Dónde están? ¿Qué edad tienen? ¿Cuáles son los medios internos que tengo para identificarlos? ¿Cuáles son los que más usan, los que menos usan? ¿Con qué se identifican? Y sobre todo, algo que tenemos que identificar en la definición de audiencias es ¿qué necesidad tiene esa audiencia que responde y conecta con la necesidad que tiene el negocio? Porque a veces lo que hacemos es un párrafo de descripción de quiénes son, como, sí, empleados de 25 años tienen la antigüedad tal y están la mayoría en Querétaro. Bueno, sí, pero ¿qué necesidades están y en qué momento están ellos con respecto a esta necesidad del negocio y cómo los pienso conectar? Y este es otro punto que se queda con puntaje bajo porque no somos lo suficientemente
claros con quiénes son y creemos que describir de manera macro a nuestras audiencias es clave. Y ejemplo de comunicación interna, ahí les decíamos, tenemos que ser marketineros 100%, así como cuando vamos a hacer una estrategia de marketing que hacemos hasta análisis de quiénes son, dónde están, cuáles son las herramientas que más em, utilizan o dónde están, si son más TikTokers o si son más Instagrameros, dependerá de la edad. Facebookeros ya quedan pocos, pero todavía los hay. Si le damos a la siguiente, y cómo los podemos splitear todavía más, ¿no? eh, ¿Cuáles son sus modelos de conexión? ¿Qué historias o qué conversaciones son las que más les interesa? ¿Cuál es su sentimiento al respecto en este momento en referencia a la necesidad que yo quiero movilizar o la conexión que quiero hacer? ¿Por dónde se comunican? ¿Qué aliados tienen? Influenciadores, líderes dentro de la oficina, referentes, ¿dónde están? Y si no nos quedamos con una descripción bien general, que también nos resta puntos, y tenemos que ser muy evidentes de quiénes son. Y yo sé que tenemos el gran desafío de hacer trabajos en 2500 caracteres. No sé si sigue todavía esa regla, Patti, pero he visto trabajos que son muy visuales, siendo nosotros además comunicadores. Y ahora con la inteligencia artificial no tenemos pretexto de poder hacer mensajes como más cortos. Ahí está nuestro amigo Cloud o ChatGPT o Perplexity o cualquier herramienta de su elección que nos puede ayudar a hacer mensajes mucho más simples y concretos y en donde podamos explicarle al juez a 2000, fíjate, yo estaba con 2500, 2000 palabras en el resumen ejecutivo, que no quiere decir que no podemos completar y ahora vamos al tema de las muestras y los adicionales. Pero el resumen tiene que poder ser capaz de contarme en 2000 palabras lo que estamos queriendo hacer y ahí visualmente y ejecutivamente tenemos que ser capaces de explicar, pero completan sus audiencias con este tipo de entornos de análisis. Hay gente y los trabajos ganadores que he visto espectaculares, tienen un slide que te dice o un apartado que te dice eh, un análisis profundo que hicieron con un search, con una agencia, con una herramienta de ahí, con lo que quieran. Eh, ya, tienes razón. Claro, pero ahora voy a eso, tienes razón, Pati. Eh, tenemos con muchas herramientas ahora, ya hay un search donde tú dices, el resumen de mi audiencia es esto, y aquí está el slide, en las muestras, donde lo podemos agregar, de cómo hicimos un análisis específico de a quién le vamos a hablar y por qué. Entonces, no lo dejen fuera. Algo importante que está diciendo Pati es que ahora llenamos un formulario en una plataforma, entramos al formulario y vamos poniendo como, ese sí está sobre texto y ahí vamos poniendo el tema, pero uno puede en las muestras agregar información de soporte al juez que le es muy útil, además de que el juez está viendo el formulario muy en texto, va a las muestras y a los materiales de soporte y en un slide, en algo más adicional, y ahora les voy a dar otros tips pueden ustedes contar de una mejor manera su proyecto. Entonces, vamos a la siguiente. Esto que les decía, no, ya lo dije arriba, si quieres vamos a la siguiente, segmentar quiénes son, si hay tribus, si son generaciones, si son generación Z, millennial, alfa, en dónde están, si pertenecen a una tribu, si son gamers, si son em, una audiencia especial para temas de equidad de género, no sé, o sea, tienen que pensar también si pertenecen a alguna tribu y sobre todo también en cuáles son las tendencias que ellos están buscando, qué les gusta y qué los engancha y los emociona, porque a veces esos son proyectos que nos pueden ayudar muchísimo a conectar. Eh, Le damos a la siguiente. Entonces, la primera gran parte del trabajo está en saber identificar muy bien la necesidad del negocio y cómo yo, desde comunicación con este proyecto, lo puedo conectar. Traigan su mejor proyecto, el mejor de todos. No se desgasten por traer proyectos que crean que pueden ser
más o menos destacable, de verdad traigan su mejor proyecto. Dedíquenle todo el tiempo a saber identificar muy bien cuál es ese best practice. Piensen si ustedes lo recibieran, lo premiarían como un best practice porque es algo que no se ve necesariamente en todas las empresas. Objetivos, definirlos SMART. Tienen que tener indicador de alcance, de preferencia de punto de partida, en qué periodo de tiempo, cuál es el resultado final del output, no la estadística de ejecución de ese proyecto, porque eso va a ser clave para el siguiente, para los siguientes dos apartados, que son los dos apartados finales que hay que llenar. La metodología del premio AMCO está compuesta por 5 pasos: planteamiento estratégico, objetivo e identificación de audiencias. Esta última ya les dije, sean lo más pulverizados posible y no tan generalistas en quién es la audiencia a la que van a llegar. Patti, ¿quieres decir algo? No, está Ah, bien, vale, gracias. perfecto. Entonces, vamos a los siguientes dos puntos, que son los dos puntos finales, y ya con eso voy a cerrar. Perdónenme que hablé demasiado. Muestras. Ahora en el premio AUCO, además de llenar tu formulario, tienes un link donde tú vas a subir en un ambiente tus muestras. Hemos tenido los casos desde alguien que nos manda una muestra, una foto, un video, y esa es toda su muestra. Y hemos tenido casos que nos mandan un archivo fotográfico de 56.500 fotografías, 16.000 pósters digitalizados, lo que dijo branding, lo que dijo marketing. Entonces, una buena muestra, una muestra de calidad, es eso que le permite al jurado evaluar el nivel de impacto y de ejecución de tu proyecto. Ejemplo, para el escape room, obviamente hicimos una presentación adicional en donde el juez podía ver en slides las fotos, las notas, ahora lo van a ver, los principales encabezados. Quisimos optimizar que el juez no tuviera que abrir 16 links para que pudiera ver muestra por muestra, sino que tuviera algo que lo consolidara. Ahora con inteligencia artificial, chicos, podemos hacer podcast de 10 minutos, videos increíbles que no necesitan mucha producción, sino que los podemos hacer incluso con inteligencia artificial, o presentaciones increíbles en donde el podemos enamorar al juez visualmente. Eso se lo recomiendo muchísimo. El juez agradece mucho que en algo que le pueda hacer un recap y pueda ver cómo esa campaña fue recibida en términos de la audiencia. Claro, ahora también en este ambiente digitalizado hay un peso ya máximo que soporta la plataforma. Entonces, traten de ser creativos. Vuelvo al tema de la inteligencia artificial porque hay ya muchas herramientas en donde podemos usar materiales muy atractivos para contar nuestra historia. La muestra es lo que va a contar, digamos, creativamente lo que ya pusimos en el formulario, lo que ya está hard, lo que es inamovible, lo que es duro, lo que hace el planteamiento completo. La muestra es la que vamos a tener ahí. Perdón, estoy leyendo acá la duda de Janet. Sí, viene, sí, según yo, sí está acotado, ¿no, Pati? Cada apartado tiene cierta capacidad de caracteres para entregar la información. ¿Estoy en lo correcto? No, bueno, no es Ah, que ¿es libre? no. Resumen ejecutivo, vas a tener hasta 2000 palabras que tú vas a Ah, distinguir por cada uno, en cada uno de los planteamientos que se te está pidiendo. El objetivo de negocio, el objetivo particular, la descripción la justificación de por qué hiciste esas ese trabajo. tácticas, las Ujú. evaluaciones y las mediciones. Ahí son las 2000 palabras. Y Bien, gracias, Pati. las muestras también tienen un tope máximo sugerido para demostrar lo que estás contando. Sí, y un punto más en la muestra es, a veces, bueno, no a veces, todas las evaluaciones las hacen los jueces en su computadora, en su casa, en sus momentos en donde ellos se van organizando. Hagámosle la vida fácil al juez, porque a veces algo muy pesado, por más que haya sido, esté en el ambiente o algo de un formato muy complicado, el juez no lo puede abrir, no le puede dar clic, etcétera. Entonces, tengan muestras, uno, de calidad, creativas, y es la manera de sorprender al juez, y que tengan el impacto correcto, ni 25 archivos, ni dos.
con lo que ustedes sientan que con eso, si yo fuera un juez y lo veo, me enamoro de ese proyecto después de que leí el resumen y ahora veo la ejecución, digo, claro, este es un best practice y va en el paso 4 de 5 que viene el más importante. Entonces, en las muestras, por favor, tengan en cuenta estos puntos para poderlo hacer. Nada, aquí les voy a pasar un slide de la presentación que hicimos del proyecto. Ay, no aparece, no carga, si quieres, dale. No les voy a correr el video ya por tiempo, pero nosotros pusimos un video, hicimos una videomemoria simpática y algunas entrevistas. Es un video que duraba más o menos minuto y medio, donde además de captar lo divertido que fue la experiencia para los medios, esto en cuanto a la ejecución del evento, tenían testimonios de lo que habían aprendido y percibido de lo que era Mercado Libre. Y en la siguiente, también, adelante. Obviamente había un link a un Excel que presentaba todas las notas que logramos, pero acá había algunas muestras con los mejores titulares donde traíamos este tema de cómo el contenido era una muestra de lo que habíamos querido posicionar en cuanto a mensajes dentro de la ejecución. Es decir, no solo lograr la nota de cobertura, sino que los mensajes estuvieran asociados a logística, velocidad, variedad de productos, el mejor marketplace, ¿no? Y entonces usamos aquí, destacamos algunas y le dejábamos al juez un link para que revisara y viera y comprobara que si habíamos dicho que había 195 notas Tier 1 de este evento, pudiera ver que había, cuáles eran, y había un link a cada una de las notas, era simplemente un tema de auditorías. ¿No? De mostrarle que efectivamente habíamos logrado ese número de notas. Estoy diciendo el número, no me acuerdo ahora, lo vamos a ver en la siguiente. Este slide es malísimo, no crean que fue el último, pero no encontré el archivo final del proyecto, pero nosotros teníamos como meta original lograr un crecimiento de 50% de notas arriba de la del año pasado en el hot sale. Imagínense que veníamos bastante cortos, eh, y logramos un 57% de notas, que fueron 95 notas Tier 1 en esta edición gracias a esta activación. Obviamente teníamos indicadores también de posteos orgánicos Tier 1. Clasificamos en los objetivos qué era un posteo orgánico Tier 1 de influencers y cuánto teníamos. Obviamente el año pasado, el año anterior no habíamos usado social media, entonces nada, aquí había un incremento. Este indicador estaba mezclado un poco con marketing, que sepan, pero bueno, ahí tuvimos un incremento bastante considerable porque no habíamos hecho esto el año pasado y el alcance obviamente que también tenía un comparativo versus el año anterior y obviamente el sentiment que habíamos definido era de 90% y logramos un 96% de sentiment positivo. Esta chart era un poco más elaborado en el tema de los resultados, pero si le damos a lo siguiente. Si se fijan, no estamos compartiendo, y le damos a la siguiente, aquí hacíamos highlights de el 6% de la conversación hacia dónde fue, dimos muestras de videitos de TikTok y de Instagram que subieron orgánicamente los influencers. Le damos al siguiente. Si quieren, regresamos una anterior. Entonces, hablando aquí me faltó una portada. Hablando de resultados, perdón, antes de si quieres, vamos una atrás, Viri. Otra. Hablando de la quinta y última parte de la metodología son los resultados. Ustedes tienen que probar que lo que dijeron en el objetivo inicial al principio del proyecto se está cumpliendo acá. Y esa es otra parte y otra dolencia que no se cumple. Cuando vemos resultados y tienes que poner tus métricas de resultados del proyecto y decir si se comprobó, puede ser que sea un proyecto que no logre el resultado. No estamos evaluando si el proyecto fue exitoso o no. Obviamente los proyectos exitosos son mucho mejores y son más presumibles, pero puede ser que a lo mejor no hayamos llegado al más 100% o al más 50% y llegamos al más 38%, pero igualmente es un proyecto que vale la pena distinguirse como best practice. Pero aquí es donde la gente no puede guardar este tema de alineación y termina dando resultados como si yo hubiera puesto en este chart
tuvimos 40% de medios asistentes, este, tuvimos 90, muchas notas o 50 notas o las que sean, pero si no hubiera estado medido el mensaje, todas estas notas que están aquí hablan de ese mensaje de logística, velocidad y variedad. Eh, de hecho, probablemente llegamos a tener más notas, pero no las contabilizamos porque queríamos notas que hablaran específicamente de esos temas. Entonces, o eran notas que no eran de un medio tier one, entonces tampoco salieron ahí. Esto no es el total de las notas de la conversación que gestionamos. Entonces, la evaluación de resultados tiene que hablarse directamente con los indicadores que establecimos en los objetivos y por eso es importante que todo parta de eso y hacemos tanto énfasis. Entonces, acá, ahora sí, y perdón que me salté esa portada que aquí debía de venir y decir evaluación de resultados, nutrimos esa evaluación de resultados con muestras, con números y con algunos testigos más de cómo medimos la situación. Hay empresas que hacen un listening completo, le piden a un tercero que evalúe y traen toda esa evaluación. La parte metodológica de resultados tiene mucho peso en las categorías del premio AMCO que tienen, que son de planes de comunicación o comunicación estratégica. Entonces, se los recomiendo muchísimo que garanticen que lo que dijeron al principio de su proyecto sea lo mismo que están reflejando en sus resultados. Y ahora sí, perdón, me comí toda la hora en esto. Vamos a abrir el Q&A para ver si alguien tiene dudas. No lo pusimos el video dentro de la Press, pero con mucho gusto les voy a mandar y puedo compartir, si Patti está de acuerdo, hago una Press especial del proyecto de Mercado Libre por si eso, y se los puedo compartir por si eso sirve a la audiencia. Si quieres, dejamos de compartir, Vir, y así los puedo ver. No, ¿de qué, Patti? Perfecto, pues eso podemos compartir porque les puedo dar todo un poco de la guía del proyecto de Mercado Libre. No tenemos ningún problema de compartírselos. ¿Alguien tiene dudas? Julie. Muchísimas gracias, Vanessa, por tu generosidad compartiendo toda esta información. Yo tengo una duda con respecto a un proyecto que nos entusiasma mucho inscribir en los premios y mi pregunta va enfocada a cómo sortear, digamos, el compartir los resultados cuando esos resultados a veces no están al 1000%. Y yo creo que es justo también desde la honestidad, porque hay algunas, digamos, algunos indicadores que cuando se reportean suenan extraordinarios, pero de ahí a que la realidad de esa extraordinariedad haya sucedido, pues está como en entredicho. Y a veces uno ha hecho un gran trabajo y el resultado por diferentes variables no está cumplido al 100%, ¿no? Entonces, ¿cómo uno sortea ese reto al inscribir un proyecto al premio? Sí, yo te diría que es un poco como lo que mencionaba antes, ¿no? Creo que a veces uno hace proyectos increíbles y el resultado del indicador no necesariamente se cumple y se alcanza. Y no por eso la iniciativa no merece ser reconocida tanto en el planteamiento, en cubrir el negocio. A veces el indicador es muy grande, a veces el indicador, a veces hemos tenido proyectos en donde la ejecución es bastante menos aparatosa, digamos, o de impacto, pero el resultado es tremendo porque fue algo que se viralizó, fue algo que fue muy sencillo. No lo hablamos aquí, pero hay un apartado donde te dice el presupuesto, ¿no? Tú tienes que documentar qué presupuesto tienes y luego ves proyectos que son de un presupuesto que te quieres aventar por la ventana de la cantidad que es para a veces el impacto que logran. Pero al final, si el impacto eran 10 puntos, te invento por decir un número,
y se alcanzaron los 10 puntos, pues está bien, pero tú dices, con ese presupuesto, no sé si ese, o sea, hay como de todo tipo y ahí el juez no está evaluando necesariamente si el proyecto, te digo, era una fiesta de fin de año o era una gran campaña que costó 20 millones de dólares. No es el caso porque no, los equipos de comunicación quisiéramos tener ese presupuesto, pero no lo tenemos. Em, no está evaluando en ese sentido, pero sí es cierto que el apartado de presupuesto sí tiene un input en donde el juez puede hacer una evaluación de si ameritó para el resultado, independientemente de si se haya logrado o se haya superado, que esto sea un best practice de comunicación. Algo con el que siempre está el juez en la cabeza es, esto tiene que ser algo que yo no haya visto en el común del ejercicio de las prácticas de comunicación empresarial. Me tiene que sorprender de alguna manera, en algún lugar, en el resultado, en lo ambicioso o bien planteado del objetivo, en la muy buena ejecución, en algún lado me tiene que sorprender. Si tu proyecto cuando tú lo ves y lo tienes ahí, dices, voy a ir con este, no le detectas que hay algo que va a terminar sorprendiendo a los que tienen 30 y tantos años haciendo comunicación o a los muy destacados colegas que además están aquí porque varios de ellos han sido jueces también. Entonces tú sabes que ese proyecto no necesario, uno, yo creo, Julie, que uno sabe cuando es un proyecto ganador, uno lo sabe. Mi preocupación va más en donde a veces creemos que preferimos meter algo a votación que no necesariamente va a llegar a un puerto interesante, ¿no? Por eso les digo, escojan sus mejores proyectos, los que digas, no importa si mi jefe lo quiso o no lo quiso, si me lo agradeció o no me lo agradeció, esto vale la pena un premio, porque va a sorprender de alguna manera. Muchas gracias. No, ¿de qué? Ahí no alcanzó a ver. Mm. Al- ¿Puedo hacer ¿Alguien una más? pregunta? Claro, por favor. Hola, gracias. Gracias por toda tu compartida que estuvo muy buena. Yo quería preguntar con respecto a la evidencia y a los resultados, a poder mostrar los resultados de la campaña. Cuando hablabas de tratar de mostrar la metodología, por ejemplo, estaba pensando en que si hicimos una encuesta, te referías a que podamos, no sé, poner un print de cómo, de la plataforma y de las respuestas como para que quede fehaciente la evidencia, digamos. Yo siempre soy muy pro que seamos muy contundentes con el juez, porque obviamente los jueces creen en nuestra palabra. Y si nosotros les decimos que hicimos una encuesta y la encuesta ranqueó 100% o 95%, nos está en la Claro, buena voluntad creer. Pero yo bien, creo que algo que suma mucho en que dices definitivamente este trabajo se hizo y se hizo bien, es todo el soporte que le podamos dar al juez para decirle, mira, y además, aquí está la encuesta. Y no le tienes que dar acceso a toda la encuesta, el pantallazo, como decías tú, Lau. Acá está el pantallazo, mira, o este es el análisis del deep research que hicimos en el listening y mira acá todo lo que salió, gráficas. Tendemos a ser como muy etéreos en comunicación y nos falta esa contundencia. Cuando vemos eso en los proyectos decimos, wow, este proyecto se hizo y se hizo profesionalmente. Todo lo que tú perfecto. te puedas apoyar de eso, dale, es mi recomendación. Muchas gracias. No, a ti, Lau. Sí, bueno, hola Vanessa. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por toda la información. Yo soy de Intelligence Software. Tengo una Hola. duda. Cuando el proyecto, por ejemplo, apenas lleva un año, porque veo que tienes comparativas con los años pasados, ahí cómo podríamos hacer esa comparativa de crecimiento. Es que ahí la comparativa es de lo que habíamos, del trabajo que habíamos hecho el año pasado
que me sirve de referencia para tener de punto de partida con respecto a la iniciativa que hice este año. Entonces estoy creo que siendo medio elaborada, pero bueno, el tema es, yo usé en Mercado Libre, nos medimos por mes todo lo que ejecutamos. Entonces tenemos un dashboard de comunicación donde decimos, este mes tuvimos tantas notas de tales temas, este share of voice contra estos competidores. Hay un dashboard mensual y hay un dashboard por iniciativa. Nosotros entregamos reportes de vamos a hacer la campaña, bueno, te pongo un ejemplo, Colapinto. Patrocinamos a Colapinto, se cambió, lo lanzamos, se fue a la escudería Alpine, hicimos todo un proyecto de lanzamiento de comunicación ahí, que va a ser una de las cosas que vamos a llevar al premio AMCO. Y entonces, ahí no hay punto de partida, pero sí es cierto que decimos, bueno, partimos de la conversación cero, de Colapinto Mercado Libre, imaginando cómo crecimos, hasta dónde llegó y cuánto quiero llegar de esa conversación, sobre qué tema. Fíjate, nosotros hasta medimos la temática de las notas. Nosotros tenemos en promedio 12 notas orgánicas por día en Mercado Libre. Nunca en 25 años de carrera que tengo había tenido ese volumen de conversación mediática. Mi audiencia son los medios. Y tengo indicadores de los que yo puedo partir, incluso cómo fue la conversación del mes de la campaña de Colapinto y cómo eso ranqueó en un promedio mensual de notas y cómo eso disparó las notas. Entonces, la manera en la que tú puedes ser capaz de encontrar puntos de partida que no necesitan ser algo que ya pasó, porque hay cosas que son nuevas, pero busca referentes de tus mismas métricas que te puedan ayudar a decir, quiero partir de este punto. Siempre va a ser mejor tener un objetivo que dice, hoy estoy en el punto A y quiero ir al más 10%, al 25%, al 93%. Estoy hablando de porcentajes, pero puede ser cualquier otro indicador, ¿no? Siempre buscar un punto de partida te va a permitir saber si de verdad moviste la aguja o no. No tiene que ser algo que ya hayas hecho, tiene que haber un punto de partida a veces en tu propia gestión de trabajo. Claro, en este caso, por ejemplo, entraría lo cualitativo y lo cuantitativo, ¿no? Para poder llevar a cabo esa medición de resultados. Sí, pero cuando sea cualitativo, Manuel, y hay otra recomendación que era lo que les decía con los objetivos, tratemos de ser bien concretos, aunque sea quali. Nivel de satisfacción, nivel de motivación, nivel de sentiment. Hay cosas, sí, ¿qué es incrementar la satisfacción? ¿Qué es incrementar la satisfacción? ¿Dónde está la satisfacción hoy y a dónde la quieres ¿A dónde llevar? lo quieres llevar? Porque si no se vuelve muy etéreo lo cual, y esos son errores que también vemos muy común en los trabajos. Incrementar el engagement de los empleados con esta campaña de cultura o que el empleado se aprenda el 90, que los empleados conozcan los valores, sí, ¿cuánto? Que los conozcan cuántos de ese universo de empleados y sobre todo, ¿qué quieres que hagan con esos valores? Porque otra vez una campaña informativa para que se los aprendan, pues está muy bien, pero así como para que sea un best practice de comunicación, no sé. Entonces sí si es quali, tienes que forzar el indicador, siempre. Ponle un número. Esos objetivos sí o sí tienen que tener un número. Y si tienen un número de partida y un número al cual quieres llegar, mucho mejor aunque sea quali. Excelente. Muchas gracias por tus sugerencias. No de qué, Manuel. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, yo les voy a compartir, chicos, como si estuviera en la escuela, perdónenme. Queridos colegas, le voy a compartir a Patty una presentación en PDF con algunas de las láminas y ejemplos del trabajo de Meli para que, para que si les es útil, les sirva un poquito de referencia y puedan eso ayuda un montón, como decir, a ver, voy a revisar cómo tendría que ser y nada muy contentos de poderlos compartir porque fue un premio como muchísimos de los reconocidos que están aquí también, que seguro se han ganado.
y abiertos a tenerlo. Denme oportunidad para terminar de limpiar y poderles mandar sobre todo ejemplos que les sirvan y no mandarles todo el caso completo. Y, y, y esta semana sin falta que se los comparta Pati a todos quienes tomaron el taller para que lo puedan tener de referencia. Sí, gracias, Vane. Mira, por acá hay una pregunta Ah, también de bien. Julie. ¿Las muestras pueden entregarse, subirse en un mínimo de archivo, en un mismo archivo o se tienen que subir separadas? ¿Quieres contestarla, Vane, o lo alineamos Sí, con a lo ver, que dice la yo convocatoria? siempre creo que en, como que yo, pero porque yo soy así. Te los digo, todos los que les digo, se los digo como juez. Cuando fui juez, cómo me hubiera gustado. Yo creo que siempre como por carpetas. O sea, siempre ponía una carpetita y entonces decía aquí, muestra bueno, ponía resumen del proyecto y entonces ahí estaba la presentación en PDF, breve, chicos, no 25 slides, como contándole visualmente todo lo que el proyecto ejecutivo tenía. Eso es un gran tip, se los estoy dando, Pati no escuchó, pero siempre contar el proyecto en las muestras, en una press o en unas láminas muy visuales con los highlights, es como bien, se agradece un montón porque uno dice, ya lo que vi, me leí los 2000 caracteres, ya lo vi como más gráfico y lo percibí mejor. Entonces, como que dejaría esa presentación y luego por carpetas. Si es un proyecto, fotos del escape room, Sí, muy video del escape room, testimonios de los periodistas, principales notas. Y entonces, pero muy cortito, chicos, porque luego 16 carpetas, 400 archivos, el juez no tiene tiempo de bien. ver tanto material. Su oportunidad de atención es sean lo más atractivos posible porque es muy limitada y entonces lo tienen que enganchar, lo tienen que enamorar. Ujú. Y es bien importante estas carpetas, que es muy buena recomendación la que hace Vane, porque ustedes tienen un resumen ejecutivo que va a ir contando una historia con los testimonios, ¿no? Entonces no traigan al juez de arriba para abajo en las muestras. Pero todas esas muestras en esas subcarpetas las tienen que meter en algún drive, ahí las van a subir y lo que ustedes van a poner en la plataforma del premio AMCO es su link. No, no van a poner archivos, no, es un link con acceso al Drive. Por aquí ya les escribía que tengan mucho, mucho cuidado de que ese Drive esté abierto al menos 70 días posteriores al 15 de agosto que cierra la convocatoria. De tal forma que el juez, porque se hace en dos etapas la evaluación, pueda revisar. Y va a estar, después de que cerramos, hay un largo periodo de evaluación y revisión de los trabajos. Entonces, asegúrense que esté vigente su drive. Y una última recomendación y con eso cierro, es Mm, pongan sus mejores muestras. O sea, sí. ejemplo, ha habido campañas exteriores en donde dicen, este es el cartel y uno quiere entrar al cartel y ponen el diseño del cartel, Ujú. no el cartel montado en la campaña o en el espectacular o estos son los testimonios de los empleados y ponen en texto, Juanita dijo, no, esto tiene que ser, es un La momento, chicos, ejecución. de brillo. Somos expertos en comunicación, tienen que impactar también ahí. Entonces, no solo es lo bien construido del caso, es lo bien construido de la muestra. Este es el momento del impacto, porque le ponen mucha atención a veces al texto y la muestra es muy pobre y no logra conectar. El juez dice, pues no sé, no tengo suficiente prueba de saber de que esto se ejecutó con algo muy profesional. ¿Me explico? Sí, de Sí. hecho tiene que estar en un drive tuyo, Manuel, en un drive de ustedes, de tu agencia, de ustedes mismos. Ojo con los drives corporativos. Nosotros en Meli, por ejemplo, tenemos una restricción enorme. Entonces, si el juez entra con su cuenta Vanessa Rivas, Gmail, no sé qué, no le va a dar permiso. Entonces, tiene que ser un drive en Abierto. una plataforma abierto que no tenga de preferencia una restricción tan fuerte corporativa. Entonces, normalmente las agencias, tu agencia de comunicación interna, de comunicación externa, de PR, etcétera, de Apoyo. marketing, te puede apoyar con un link abierto. Así es.
Y sabes que, Vane, yo nada más quisiera resaltar, aunque está en la convocatoria, estos proyectos que ya Vane ha explicado con mucho énfasis en lo extraordinario, deben de cumplir un periodo. Los trabajos que en este momento están concursando son aquellos que se realizaron en 2024 y máximo hasta 2025 en mayo. Pueden ser proyectos que se iniciaron en 2023 cuyos resultados fueron en 2024. O pueden ser proyectos que están en 2024 y resultados en el mismo año 2024 o 2025 y hasta mayo de 2025. Ese es el periodo que este año, esta edición del premio está evaluando. Y para las personas que representan a una agencia y van a participar con proyectos de sus clientes, no olviden que es muy importante contar con una carta de de autorización por autorización. parte del cliente. Esa es parte también de lo que van a tener que subir en la plataforma. Y un punto con el que empieza la descripción de su resumen ejecutivo es el contexto que habla de la marca, de la necesidad. La necesidad la van a describir ya como dijo Vane, pero previo, denle al juez un contexto de quién está hablando, de qué tamaño es la marca y todo esto que le ayude a dimensionar el proyecto que ustedes están presentando. Pati, que si puedes repetir los periodos Claro, de, lo voy a, 2020. te escucho y lo escribo acá al chat. Ah, 2000, gracias. Es todo 2024 con resultados en el mismo 2024 o puede ser 2025 máximo hasta mayo de 2025. Si fue un proyecto multianual que empezó en 2023 o antes, los resultados, las mediciones tienen que estar dentro de 2024. perfecto, ya lo puse. Gracias, Van. Esto es porque obviamente el premio es anual, entonces hay que hacer Sí. cortes para las iniciativas. Ahora, puede ser algún proyecto que se arrancó en 2025 y que va a ser más largo, pero que ya tiene los resultados, los primeros resultados evidentes que atienden a los objetivos planteados hasta mayo. Imaginemos que estamos haciendo una campaña de cultura y hay y tiene tres fases y la fase uno resultó que era no sé, el Q1 o de enero a mayo de 2025 y ya está medido ese apartado y ya está con Eso. resultados. Entonces, eso puede entrar aunque la campaña siga y tenga otras fases. Pero sean muy claros en escribirlo, que suene a que algo falta, ¿no? O sea, den todos los elementos. Sí. Pati, yo me tengo que despedir, Claro. Sí, pero de verdad, deja. me encuentra en el LinkedIn. Quien quiera me escribe un DM en el LinkedIn y me necesite o si alguien necesita algo en particular, con mucho gusto le escribe a Patty, yo le contesto, le comparto y Gracias, listo. sí. Sí, muchas gracias, Vane, de verdad muy valiosa, como siempre, toda tu aportación. Y por aquí se encuentra Viridiana, gracias, Vane, Viri, no, para no gracias. entretener. Se encuentra Viridiana, ella Gracias. se está integrando a la asociación, es la responsable de toda la comunicación y seguramente esto que Vane nos está ofreciendo como un resumen, Viri, salvo lo que tú digas, estará de una manera más ágil creo que poniéndose como depositorio en la página del premio AMCO para que esté al alcance de todos. Entonces ya nada más que Viri Seguro. defina, tan pronto tengamos esto que Viri definirá cómo va a ser la mejor manera en la que ustedes tengan acceso. Yo creo que debe de ser en la página. Y de todos modos, en la misma página, en la misma convocatoria están todos nuestros datos. Cualquier inquietud que tengan, estamos a sus órdenes. Lorena también, la directora del premio AMCO, se tuvo que retirar, pero ella está en su correo en el que les puse hace rato muy disponible. En lo personal estamos también muy atentos a todas las necesidades. Recuerden que la inscripción y la documentación concluye el 15 de agosto. Así que si necesitan empezar el proceso para el pago y todo esto, con mucho gusto los podemos orientar. Por acá también anda Regina
Vázquez, que es con quien hay que ver todo el tema de facturación y pago, pero los datos están en la convocatoria. Así que de nuestra parte ha sido todo. Si tienen mañana una duda, estamos a su atención. Miri, ¿quieres cerrar? Muchísimas gracias a todos por conectarse. Bien lo dijo Patti, estaremos haciéndoles llegar la información, también este video.